Si yo voy a ver una película, yo procuro invertir mi tiempo bien, es decir, saber de qué trata la película y luego ir y verla. Yo le recomiendo también lo mismo. Hoy en día hay cualquier porquería de películas en el mundo, ¿ok? Pero hay una película muy interesante que se llama Emancipation o Emancipación. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verla. Y el protagonista de esa película es Will Smith. Y esa película retrata la dificultad, los problemas, el sufrimiento y el dolor de la esclavitud en Estados Unidos, cuando ellos estaban en el proceso de emancipación. Y me llama la atención esa película porque tiene que ver con la historia de hoy, porque los esclavos que estaban en un área de Estados Unidos, aunque ya venía la libertad, ellos no sabían que ya se había declarado la libertad. Entonces ellos, por un lado, escuchaban que había libertad y cuando oían a los que venían, mira, ustedes son libres. Entonces ellos decían, ay, soy libre. Pero cuando regresaban a su casa, el amo que los tenía trabajando en algodoneras decía, tú eres esclavo. Y entonces él estaba, allá me dicen que soy libre, pero aquí me dicen que soy esclavo y no sé si soy libre o soy esclavo, ¿qué soy? Y así, de la misma manera, está el cristiano muchas veces. No sabe si es esclavo, si es libre, qué soy, no sé quién soy, no sé de dónde voy, para dónde vengo. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Esta mañana cantamos acerca de la libertad, ¿verdad que sí? ¿Qué cantamos de la libertad? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, ¿sí? Al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. En el nombre de Jesús hay libertad. Pero una pregunta que le voy a hacer, ¿qué es eso? ¿De qué lo libró? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo le podemos explicar? Y mucho más, ¿cómo le podemos explicar a alguien que no está aquí o que no conoce de Cristo, no conoce la palabra, cómo le explicamos qué es la libertad? Ahora, ese problema no es nuevo, ese problema es viejísimo. 50 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aproximadamente, ¿sí?, al sur de Asia, específicamente en Galacia, había ese problema. La iglesia en Galacia tenía ese problema. No sabía si eran libres o no eran libres, qué eran, no sabían. Aunque ya Pablo les había predicado el evangelio, ellos estaban escuchando otras voces que quizás le decían lo contrario, que tenían que hacer algo, que tenían que ser algo para obtener la libertad. Recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos las epístolas. Las epístolas son sencillamente cartas. Cuando yo estaba pequeño en la iglesia yo le decía las epístolas. Las epístolas de Pablo, yo decía las pistolas de Pablo. Las cartas de Pablo, y Pablo escribía cartas. ¿Qué hacía Pablo? Pablo no podía estar como nosotros ahora, agarramos un autobús, agarramos un vehículo y nos vamos a otro lugar. Agarramos un avión y nos vamos. Eso era lejos. ¿Qué hacían en ese tiempo? Bueno, escribían una carta. Y Pablo, por lo que nosotros podemos ver en la palabra, Pablo era medio ciego. Así que si usted tiene algún problema en la vista, usted es como Pablo. Siéntase como Pablo. Y él tenía problemas y tenía un amanuense, es decir, alguien que le escribía las cartas. Y mandaban cartas a las iglesias. Cuando él oía que había un problema, él mandaba una carta para corregir ese problema, para que lo vieran, la leyeran a toda la iglesia y solucionaran el problema. Esa era la manera que él usaba. Y hoy nosotros gozamos de la bendición de tener esas cartas. Las tenemos condensadas en esa gran biblioteca que llamamos Biblia. Siéntase bendecido. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad en Cristo. Para eso vamos a ir a Gálatas precisamente. Vamos a ir a Gálatas y vamos a conocer el contexto. Vamos a ir a Gálatas primero. El pasaje central es Gálatas 5, pero quiero que vayamos a Gálatas 1, 6 y 7. Ahora, yo hice algo diferente en esta ocasión, para que ustedes puedan leer conmigo, porque a mí me gusta cuando yo los escucho leer y todos leemos. Fijamos conocimiento porque no solamente leemos, sino que nos escuchamos. ¿Está bien? Entonces, la mayoría de los pasajes están en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Así que van a aparecer en pantalla, muy sencillo de leer. El lenguaje es un lenguaje muy actual. Y usted va a tener una mejor comprensión de la palabra. Vamos a leer Gálatas 1, versículos 6
al 7. Va a aparecer allí en pantalla, Gálatas 1, versículos 6 al 7. Gálatas 1, versículos 6 al 7. Si no aparece en pantalla, yo quiero leérselo. Fíjense lo que dice. Este es Pablo a los Gálatas. Escuchen, preste atención. Imagínense a los Gálatas recibiendo ese pasaje. Imagínense a Pablo diciéndolo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. ¿Ya apareció? Sí, no lo es en absoluto. Seguimos. Están siendo... Teníamos un problema en la iglesia de Galacia. Él había enseñado el evangelio, pero vinieron unos maestros con una cosa medio rara a enseñar otra cosa. ¿Qué era lo que estaban enseñando? Ahora sí, vamos a ir a Gálatas 5, versículos 1 al 6. Yo lo voy a ir leyendo, usted también lo lee, pero quiero que lo lea, aunque sea en voz bajita, para que fijemos el conocimiento. Gálatas 5, versículos 1 al 6 dice así: por tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora, asegúrense de permanecer libres, no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les sirve de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Qué les parece esa versión? Está más sencilla, ¿verdad? Sí. A mí me gusta la Reina Valera, pero esta está más clara. ¿Qué estaba pasando ahí? Hoy quiero que podamos fijar en nuestra mente, para nosotros, para nuestra vida y para los que no conocen a Cristo, sobre todo eso. Yo quiero que usted se vaya bien claro en tres aspectos importantes. Primero, ¿de dónde hemos sido libres? ¿Ok? Eso es lo primero, ¿de dónde hemos sido libres? Segundo, ¿cómo fue que nos hicimos libres? Es decir, ¿cómo alcanzamos esa libertad? Y en tercer lugar, ¿qué debo hacer con esa libertad? ¿O qué hago ahora que soy libre? ¿Qué hago? Entonces, la primera cuestión, yo les dije, la primera cuestión, ¿cuál es? ¿De dónde? Diga, ¿de dónde hemos sido libres? Para eso vamos a ver nuevamente Gálatas, y ahora va a ser Gálatas 2, 4 y 5, porque seguimos viendo el contexto. Para entender las cartas que aparecen en la Biblia es muy importante saber. Fíjense, a veces alguien le escribe una carta al otro: mira, fulanito, cuídate de aquello que tú sabes. Y usted lee esa carta y dice: de aquello que tú sabes, ¿qué es eso? No entiendo. Algo así pasa cuando leemos la Biblia sin el contexto. Vamos a leer el contexto, Gálatas 2, versículos 4 y 5. Ahí les dejo a ustedes, leemos 1, 2 y 3. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Y más adelante, un capítulo más adelante, el capítulo 3, explica cuál era la función de la ley.
Y eso es muy importante, que entendamos cuál es la función de la ley. En el versículos 23 al 25 entendemos cuál es la función de la ley. Lo leemos todos juntos, dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la fe fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Quién dice el apóstol que era su tutora? La ley. Es decir, la ley funcionaba como un maestro que le explicaba la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si eres cristiano, tú eres libre. Amén. Por otro lado, la ley no te condena. Para entender esto hay que entender claramente el propósito de la ley. Nosotros aquí en Venezuela tenemos un grave problema y es que tenemos muchas leyes. Si usted sabe eso, ¿verdad? ¿Cuántas leyes tenemos en Venezuela? Muchísimas. Mire, hay que estudiar derecho para leer todas las leyes. Después que sales de derecho, de la carrera de derecho, te das cuenta de algo, que no has leído todas las leyes, porque hay un montón de leyes que todavía no te las has leído. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? En el Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Pacto, existían leyes rituales y leyes morales. Porque a mí me han hecho esa pregunta: pastor, pero yo leo ciertas cosas en el Antiguo Testamento y yo tengo que cumplirlas. Bueno, ya vamos a entender un poco esto. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, existían 613 leyes, un cúmulo de leyes, muchas leyes, muchísimas. Pero en esencia, si las pudiésemos dividir, tenemos leyes rituales y tenemos leyes morales. Ahora, cuando usted lee Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, usted ve muchos rituales. ¿Sí ha podido leer eso? Y va a matar un cordero, y va a matar a no sé quién, y va a matar a no sé cuánto, y tiene que matarlo, y tiene que matarlo. De hecho, en la clase de los miércoles hablamos de eso, ¿verdad que sí? De cómo hay que degollar al animal y todo eso. Toda una serie de rituales. Ahora, esas leyes rituales tenían 2 funciones en específico. La primera era que el pueblo de Israel fuese un pueblo con unas costumbres distintas a los demás pueblos. Es decir, ellos hacían cosas que los demás no hacían. Y lo segundo de la ley ritual era que la ley ritual era una sombra de lo que después Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Es decir, cuando ellos tenían que matar todos los días animales, era una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer una vez, una única vez y para siempre. En el nuevo pacto ya no tenemos las leyes rituales en vigencia. Es decir, ya usted no tiene que ir y comprar un chivo y matarlo. Yo no lo hago, usted no lo hace, nadie lo hace, porque esas leyes rituales ya no están en vigencia. ¿Pero por qué no están en vigencia? Bueno, porque ya alguien murió una vez y para siempre en un sacrificio perfecto. ¿Quién fue ese que murió? Jesucristo. Y Él cumplió todos los extremos de la ley. Es decir, ya no necesitamos cumplir la ley. Mire lo que dice Colosenses 2, 16 y 17. A mí me han preguntado: pastor, ¿qué puedo comer? Pastor, ¿qué debo hacer? Vamos a leer lo que dice Colosenses 2, 16 y 17. Lo leemos juntos. Por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Ahora tú y yo tenemos una nueva realidad, la realidad en Cristo Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con la ley moral? Yo le dije que estaba la ley ritual y estaba la ley moral, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con la ley moral? Bueno,
permítame decirle que la ley moral sigue vigente hoy. El mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. La ley moral sigue vigente. Es decir, todas las normas morales dictadas al ser humano siguen en vigencia. Lo único es que Jesucristo las filtró. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver el proceso de destilación. ¿Sí sabe lo que es destilar? Destilar es, y en el caso, por ejemplo, del alcohol, toman un gran cúmulo de caña de azúcar, ¿sí? La caña la muelen, ese jugo hierve mucho y luego salen, lo filtran. Eso pasa por un alambique, se llama alambique, pasa por un serpentín y luego cae una gota. Esa gota es alcohol, es algo concentrado, es algo muy concentrado. Para sacar 1 litro de alcohol se requiere mucha caña. ¿Ok? Ahora me van a decir que nunca han visto alcohol. Ah, no, pastor, yo no, por favor, yo nunca he visto eso. No, sí. Tanto el alcohol etílico como el alcohol isopropílico es destilado. Así hizo Jesús con la ley. Él agarró toda la ley moral y la destiló. Sí, la concentró en solamente 2 leyes. Qué maravilla, imagínense, ya no tengo que aprenderme todo ese montón de leyes, ya tengo 2 leyes nada más. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, dice Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, ya nosotros estamos exentos de la ley ritual, gracias a Dios, si no esto estaría manchado de sangre. Esto estaría manchado de sangre. Todo matando, fue una carnicería, deberíamos montar una carnicería, pero no, ya no. Pero la ley moral sí sigue vigente y está en 2. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Solo que ahora la ley no es externa, la ley es interna. Diga conmigo, interna. Y eso precisamente fue anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías. En Jeremías 31:33 fue anunciado. Él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto y yo voy a escribir la ley, no en tablas de piedra, no la voy a escribir exteriormente, yo la voy a escribir en sus corazones. Y el libro de Hebreos recoge exactamente ese pasaje, lo recoge en Hebreos 10, 16 al 18. Hebreos 10, 16 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué maravilloso. Cuando vemos a la ley como medio para alcanzar la salvación, lamentablemente nos decepcionamos. ¿Y sabe por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Absolutamente nadie. Y ese es quizás el mal entendimiento que tienen aquellos que no conocen a Cristo. Creen que ser cristiano es seguir un montón de leyes. Ya de por sí, en Venezuela hay un montón de leyes y alguien dice, oye, yo tengo un montón de leyes y encima de eso voy a ir a un sitio donde me van a poner más leyes todavía. Pero resulta que no es así, es un mal entendimiento. Fíjense, la ley dice, haz esto para que vivas. La ley dice, no mientas para que vivas, no mates para que vivas. La ley te obliga a eso, pero realmente nosotros no podemos cumplir toda la ley. Pregunto yo, ¿quién de los que está aquí no ha pecado? Voy a hacerla al revés. Levanten la mano los que hoy han pecado. Estoy seguro que yo he pecado. Estoy seguro que yo he pecado. La ley te dice, tú eres culpable. Pero fíjense algo interesante, que ahora el evangelio de salvación te dice que la ley no te condena, porque la ley ha sido cumplida por otro, que fue 100% justo. ¿A quién me refiero? A Jesucristo. En consecuencia, como la ley está escrita no exteriormente, sino en nuestro corazón,
Yo hago el bien no para ganar el favor de Dios ni para ganar la salvación. Yo hago el bien porque ya yo soy salvo. ¿Sí se entiende eso? Es decir, yo no robo, yo no mato, yo no bebo para alcanzar la salvación, para que Dios a través de mis actos me salve y yo sea libre. No, todo lo contrario. Como ya Jesucristo pagó por mí, yo soy libre. Y como soy libre, yo tengo la ley en mi corazón. Y teniendo la ley en mi corazón, por amor, yo no robo, yo no mato, yo no hurto, yo no levanto falso testimonio, yo no chismeo. Esa es la libertad en Cristo. Y eso es lo que me dice la palabra. Es decir, hay una palabra maravillosa que es: somos justificados. Diga conmigo, justificados. Otra vez, justificados. ¿Qué es ser justificado? Justificado es que aunque usted es culpable, alguien paga por usted, y no solamente paga por usted, sino que le quita la culpa. Y dice, ya tú no tienes culpa. Pregunto, ¿alguien aquí en esta tierra natural podría hacer eso por usted? Ni el presidente de la República. Si usted comete un delito y va a la cárcel, el presidente de la República podría indultarlo, es decir, podría darle libertad. Él hace un documento y le da la libertad, pero nadie le puede quitar la culpa a usted. Es decir, si alguien mató, si alguien fue violador, si alguien fue asesino, si alguien fue tramposo, ladrón, mentiroso, y llega a los pies de Cristo, Cristo lo justifica por su santidad, porque Él sí cumplió toda la ley. Y por lo tanto, nosotros, aunque hayamos cometido todas esas maldades, somos justificados. Cristo nos quita la culpa. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando viene alguien que no conoce a Cristo, que no es cristiano, cree que es que nosotros estamos aquí pendientes a ver en qué nos equivocamos porque vamos a perder la salvación, porque tenemos que cumplir esto y esto, y nada, todo lo contrario. Todos los que estamos en Cristo somos libres. Amén. Somos libres de la esclavitud del pecado. Romanos 5.1, mira lo que dice Romanos 5.1. Vamos a leerlo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano ahora tiene otro paradigma de vida. Soy libre de la ley. No cumplo la ley para vivir. No cumplo la ley para ser salvo. No cumplo la ley para ganar el favor. Cumplo la ley por amor. Diga conmigo, amor. Por eso yo cumplo la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros los cristianos no tenemos ley? No, sí tenemos ley. Simplemente que no nos sentimos obligados a cumplir la ley. Lo hacemos por amor. Yo estoy casado. Tengo 15 años casado. Yo amo a mi esposa. A ustedes les consta, ¿verdad? Yo amo a mi esposa. Significa que como yo amo a mi esposa, yo no la engaño. Como yo amo a mi esposa, yo no le miento. Yo podría hacerlo. Pero ¿por qué no lo hago? Y si no fuera por amor, ¿por qué otra cosa sería? Por obligación, ¿verdad? ¿Cómo sería mi vida y mi matrimonio si yo tuviese que ser fiel a mi esposa por obligación? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sabemos cómo sería. Las personas que viven así finalmente son infieles. Finalmente caen en adulterio porque no pueden soportarlo. Y así es la ley. Cuando tú intentas vivir por la ley, tratando de seguir la ley en tu fuerza, no se puede. Y eso tienen que entenderlo. Nosotros tenemos que entenderlo y la gente que no conoce a Cristo también tiene que entenderlo. Porque nosotros no cumplimos la ley por obligación. Nosotros cumplimos la ley por amor. Amén. Y esa es la razón por la que a nosotros no nos pesa. Oye, pero tú si eres aburrido, tú no bebes.
Es un mal paradigma. Yo no bebo por amor. No estoy obligado, no me muero, no me estoy muriendo. Oye, pero tú sí eres, tú no, una canita al aire, una cosa. No. Oye, pero tú sí vives como amarrado. No. Yo vivo en libertad. Y esa es precisamente la libertad que me da Cristo. Porque cuando yo vivo la ley por amor, yo estoy sobre la ley. ¿Sí se entiende eso? Pero cuando yo intento seguir la ley, estoy debajo de la ley y no puedo. Voy a decirlo otra vez. Cuando yo vivo la ley por amor, yo estoy sobre la ley. Fíjense algo. Imagínense que aquí en Venezuela hoy dictan una nueva ley y la ley dice así: todo aquel que sea violador va a tener muerte segura, pena de muerte. ¿A usted qué le parece? ¿A nadie opina nada? ¿Usted qué le parece? ¿Le parece mal? Pero no sé, yo pregunto y nadie me dice nada. Así como que bueno, ¿será que digo que sí? Y si digo que, oye, me van a decir, wow, entonces este tipo cree que la muerte y todo aquello. Yo pregunto, si hoy instauran la pena de muerte para el violador, para el asesino, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Es que se muera. ¿Y sabe por qué? Porque yo no voy a ir a matar a nadie, yo no voy a ir a violar a nadie, yo no estoy bajo esa ley. ¿Es así o no es así? Aunque esa ley la instauren en Venezuela, yo no estoy bajo esa ley. No me importa, pónganle 50, 300 años más un día de cadena perpetua. No me importa, yo no estoy bajo esa ley. Ese es el sentido de la ley en Cristo. Como yo soy libre por amor, ya yo no estoy debajo de la ley. ¿Se entiende eso? ¿Significa que la ley desapareció? No, la ley está ahí. Simplemente que yo no estoy debajo de la ley, porque yo estoy cumpliendo la ley por amor. ¿Está bien? Ahora, nosotros los cristianos tenemos algo especial. Diga conmigo, especial. Dígalo fuerte, especial. Y eso es lo que la gente no entiende, porque dice, ¿cómo es que tú no quieres mentir, no quieres robar, no quieres matar, no quieres fumar, no quieres nada de eso? ¿Y por qué? ¿Cómo tú lo haces tan tranquilo, tan chévere? O sea, a ti no te cuesta, a mí me cuesta un mundo. ¿No se ha encontrado con alguien así? Que le pregunta, mire, pero ¿y por qué tú haces eso? A mí me cuesta, yo no podría. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú para ser fiel a tu esposa? Yo no puedo. Ah, interesante. Pero es que nosotros, los que hemos creído en Cristo, fíjense lo que tenemos. Vamos a Juan 14, 26. Yo les voy a dar la clave. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Si lo tenemos, lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos rápido, 2 de Corintios, para completar la idea. 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Maravilloso. Lo que nos hace vivir a nosotros exentos de la ley, es decir, cumpliendo la ley por amor, sin obligación, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo voy a volver a decir, no lo captó. Tú puedes, como hijo de Dios, cumplir la ley en amor
por la acción del Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te lleva, es el Espíritu Santo el que te lo facilita. Cuando Jesucristo se fue, Él dijo: yo me voy al Padre, pero no los dejaré solos, les dejaré un consolador. Y por eso es que el que vive en Cristo todos los días puede tener la victoria sobre el pecado, aunque peque, porque nosotros no practicamos el pecado. Aunque pecamos, no practicamos el pecado, y esa es la diferencia con el mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es ese superpoder que tú tienes y que yo tengo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pon tu mano aquí en el pecho y di: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te lo permite, porque así fue. Fíjense algo importante. Somos libres. ¿De qué otra cosa somos libres? Aparte de ser libres del pecado, somos libres también de la condenación eterna. Ya les dije, somos libres primero de la ley. Diga conmigo, de la ley. Somos libres del pecado y somos libres de la condenación eterna. ¿Qué es eso de la condenación eterna? Bueno, la palabra nos dice que después de esta vida hay un juicio. Fíjense, este dilema, y yo no sé, los que quizás han oído hablar de Blaise Pascal. ¿Quién ha oído hablar de Pascal? Allá salen, sí, muy bien. Matemático, teólogo, apologeta, francés del siglo XVII. Y fíjense, él hizo grandes aportes. Usted puede tener una calculadora en su mano o en su teléfono porque Pascal lo inventó. Él fue el inventor primario de una máquina para calcular. Y él, Pascal, ideó algo que se llamó la apuesta de Pascal. ¿Qué es la apuesta de Pascal? Y esto tiene que ver exactamente con eso. ¿Somos libres de qué? De la condenación eterna. Pascal decía, él era un filósofo y él tenía una proposición, como una especie de acertijo o una apuesta. Y la apuesta tenía 4 escenarios. El primer escenario era el siguiente. Si crees en Dios y Dios existe, entonces irás al cielo. Ese era el primero. Si crees en Dios y Dios existe, como consecuencia, irás al cielo. El segundo escenario: crees en Dios y Dios no existe. En consecuencia, no te pierdes de nada. La tercera proposición de él era: no crees en Dios y si Dios no existe, no te pierdes de nada. Pero la cuarta proposición era muy interesante, porque si no crees en Dios y Dios sí existe, te vas al infierno. La conclusión de él era entonces que es mejor. ¿Cuál de las 3 proposiciones entonces? Está bien, no existe Dios y no existe el infierno. Está bien, y no sigues a Cristo. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Pero ¿y si sí? Si existe Dios y ya todos los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, es decir, por razonamiento lógico. Para aquellos que dicen que los cristianos no tienen lógica y no tienen razonamiento en su fe. Por razonamiento lógico. Y dicho sea de paso, Pascal fue uno de los que ideó la base para lo que hoy conocemos como la estadística. Entonces, si no crees en Dios y Dios existe, cuando usted se consiga con un familiar suyo que le digan: yo no creo en Dios, dígale eso. Ah, tú no crees en Dios. Dios no existe, no pasa nada. Pero ¿y si Dios existe? Que de hecho existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos libró de la condenación eterna. Vamos a Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4. ¿Lo tenemos allí? Lo leemos todos juntos, 1, 2 y 3. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes permanecen en Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Vamos a dejarlo hasta allí. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.
¿Usted pertenece a Cristo Jesús? Siéntase bendecido, porque está libre de condenación. Y esa es una de las características de la libertad en Cristo. Somos libres de condenación. ¿No es eso una razón para estar contento? ¿No es eso una razón para estar felices? Fíjense, ¿qué pasa si usted muere hoy? Eso es una felicidad que el mundo no tiene. Cuando el mundo piensa, fíjense, las personas que no tienen a Cristo en su corazón le tienen mucho miedo a la muerte, pavor a la muerte. Yo podría morirme hoy. Es decir, antes de llegar a mi casa yo podría morirme hoy. Pero si yo me muero, gano porque me voy con Cristo. Amén. ¿Usted quiere que me muera? No. Ahora, como dicen, amén. ¿Qué pasó? Pero es así. Si yo me muero, me voy con Cristo. Y si tú te mueres, ¿te vas con Cristo? Bueno, dale gracias a Dios por eso. Bendice a Dios por eso. Porque si mueres hoy, si mueres la semana que viene, el mes que viene, vas con Cristo. Esa es la libertad que Dios nos da. Amén. Hay una segunda cuestión. ¿Cómo hemos alcanzado esa libertad? Ya dijimos, ya tenemos libertad, pero ¿cómo la alcanzamos? ¿Qué hiciste tú para alcanzar esa libertad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Algunos dicen creer, otros dicen aceptar, otros dicen ¿qué hiciste? Tener fe. ¿Qué otra cosa? Obediencia. Creer. Vamos a Efesios 2. Vamos a leer y luego les respondo. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros entonces? ¿Qué fue lo que hicimos? Nada. Ni creer. Porque para poder creer, el Espíritu Santo tiene que obrar en mi corazón para yo poder creer. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, ¿cómo fue que alcanzamos esta libertad? Diga, por Cristo. Fuerte, dígalo, por Cristo. Porque nada podemos hacer nosotros. No hay nada que tú o yo podamos hacer. Y aquí en este salón, nadie hizo nada para alcanzar la salvación. ¿Es así o no es así? Es así. Si alguien aquí cree que hizo algo, entonces está viviendo en la ley. Es decir, tendría que cumplir toda la ley. ¿Es posible cumplir toda la ley? No. Entonces, ¿qué hiciste finalmente para alcanzar libertad? ¿Qué hiciste? Si tu fe no está puesta en Cristo, no eres libre. Pero si tu fe está puesta en Cristo, eres libre. No tienes que hacer nada. Y hermano, no tienes que hacer nada. Y amigo, si hay un amigo que no conoce a Cristo en esta noche, ¿qué tienes que hacer? Nada, ya Cristo lo hizo. Suena extraño, pero es así. Fíjense, las religiones, otras religiones te dicen, tienes que hacer algo, algo tienes que hacer. Tienes que pagar algo, tienes que rezar tantas cosas, tienes que caminar de rodillas para no sé dónde, tienes que pagar no sé qué cosa. El único lugar donde te dicen, no tienes que hacer nada, porque no es que no tienes que hacer nada porque sí, es que no tienes que hacer nada porque no puedes hacer nada. Aunque quisieras hacer algo, no puedes hacer nada, porque todo ya lo hizo Cristo. Nadie puede salvarse. Solamente en Cristo puede operar esa salvación. No en el budismo, no en el gnosticismo, no en todas las otras religiones que tenemos. En ninguna otra hay salvación. Solo en Cristo Jesús por gracia. Amén. Entonces nos quedó claro. ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro? ¿Cómo hemos alcanzado la libertad? Por gracia y en Cristo. Diga conmigo, por gracia
y en Cristo. ¿Cómo hemos alcanzado libertad? Por gracia y en Cristo. La tercera y última cuestión. ¿Qué hago con esa libertad? Ya soy libre. Soy libre. Soy libre, no sé, soy libre. Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué le parece a usted eso? Pero ¿cómo que no si usted es libre? Tú eres libre, la Biblia me dice, tú eres libre. ¿Y tú eres libre? ¿Qué significa libertad? Bueno, el mundo tiene una idea. La idea del mundo es, puedo hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana, cuando me dé la gana, con quien me dé la gana. Ese es el concepto de libertad del mundo. Pero realmente el concepto de libertad es poder decidir entre el bien y el mal, aceptando las consecuencias. Ese es el concepto real de libertad. Yo pregunto, ¿existen leyes físicas, sí o no? Sí. Hay una ley que se llama la ley de gravedad. ¿Sí? ¿Qué es eso? La fuerza de gravedad. ¿Qué es? Es lo que nos mantiene pegados al piso. Vamos a romper la ley de gravedad. Yo no quiero obedecer la ley de gravedad. Y yo me subo aquí a la Torre Jalisco y me lanzo del último piso. ¿Qué va a pasar conmigo? Ah, pero a mí no me da la gana de obedecer esa ley, pues. No quiero. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a estortillar. Es decir, ¿esa ley existe sí o no? Sí. ¿Yo puedo decidir obedecerla sí o no? Sí, yo puedo decidir. Es más, ahorita yo dejo el micrófono aquí y me voy allá y yo quiero vencer a la gravedad y me lanzo. ¡Wow! Lo que no puedo escoger son las consecuencias. Yo puedo decidir, pero lo que no puedo decidir son las consecuencias. Me voy a estortillar. Imagínense mi esposa viuda. No. Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Aunque si me voy con Cristo. ¿Qué hago con esa libertad? Ya soy libre. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Qué hacemos con esa libertad? ¿Hacemos lo que nos dé la gana ahora? No. Un momentico, vamos a pararnos. Hay un concepto que se llama centro de verdad. Y eso lo enseñamos en Cosmovisión Bíblica. Centro de verdad es que existe una verdad y dos mentiras. Escuche bien esto. Existe una verdad y dos mentiras para cada cosa. Para cada cosa. Y en esta oportunidad no es la excepción. Existe la libertad en Cristo. Esa es la verdad. La libertad en Cristo. Y existen dos mentiras. ¿Cuáles serán esas dos mentiras? Existe la libertad en Cristo. Existe el legalismo por un lado. Y existe el libertinaje por otro lado. Lo voy a volver a decir. En el centro está la libertad en Cristo. Por un lado tenemos, ¿qué tenemos? Legalismo. Y por otro tenemos libertinaje. ¿Qué es legalismo? Tienes que hacer esto por esto, por esto, y 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 por esto. Cómo come, cómo viste, cómo si se maquilla, no se maquilla, cuántos centímetros tiene la cosa, que cuántos centímetros tiene el saco y todo, y cuántos centímetros tengo, de qué color tengo que pintarme el pelo. Hay gente que se pinta el pelo del color que le dé la gana. Es más, la gente mayor ahora se pinta el pelo de blanco. Nadie le dice nada. Y a medida que son de más avanzada edad, se pintan el pelo más de blanco. El legalismo es una mentira, pero también el libertinaje es una mentira. Es decir, porque ahora yo soy libre en Cristo, puedo hacer lo que me dé la gana. Vamos a ver, ese problema lo tenían los Gálatas, porque recordemos que Pablo les dijo a ellos, miren, ustedes ya no están atados a rituales, a nada de eso, a la ley. Cristo los hizo libres. Y todos, amén, ahí en Gálatas. Yo me lo imagino en Gálatas, amén. Levanta tus manos, somos libres. ¡Ah! Pero él les da una advertencia. Vamos a ver. Casi termina, a mitad del capítulo tenemos algo interesante. Gálatas 5. Y este es el último punto y es importante para completar el centro de verdad. Gálatas 5, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo juntos, presten mucha atención. Vamos a leerlo juntos, dice así. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros
por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, maravilloso. Él, una de cal y una de arena. Tampoco es que lo dejó así al aire. Sí, está bien. Dios te libertó de las leyes rituales. Ya no tienes que circuncidarte. Antes era así. Los que eran judíos se circuncidaban. Los que eran gentiles no. Y los judíos le decían a los gentiles, tienen que circuncidarse. ¿Qué era eso? Bueno, para los que no saben, agarraban el pipicito del hombre y ¡tas! Eso era circuncidarse, el prepucio, circuncidaban. Pero Dios dice, ahora circuncida tu corazón, no físicamente, circuncida tu corazón, tu vida. Y Él les dice, sí, son libres, pero no es una licencia para pecar. Nosotros somos libres en Cristo, pero no tenemos licencia para pecar. ¿Por qué no tenemos licencia para pecar? A ver, porque si yo peco deliberadamente, no estoy en amor. Y si no estoy en amor, es que no he conocido a Cristo realmente. ¿Tiene sentido eso para ti? Voy a volver a decirlo. Si tú pecas deliberadamente, es que no andas en amor. No andas bajo el amor. Y si no andas bajo el amor, es que no has conocido a Jesucristo, el Dios de amor. Entonces, hay que chequearse. Pero sí, no solamente nos dice la prohibición, nos dice para qué es que nosotros podemos usar la libertad que Dios nos dio. ¿Y para qué Dios nos dice que podemos usar la libertad cristiana? Para amar. Diga conmigo, amar. Dígale a su prójimo, amar. Dígale a su hermano, amar. La libertad cristiana no es libertad para pecar. La libertad cristiana es libertad del pecado. La libertad más grande es ser libre de usted mismo, de la carne, y tener la libertad de dar y de amar a tu prójimo. Esa es la verdadera libertad. No es libertad para lastimar a otro. Usted alguna vez quizás ha escuchado esto: mis derechos terminan donde comienza el derecho del otro. Y de eso se trata. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está muy, muy fácil. Bueno, está muy fácil si yo lo hago en amor y con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que yo, en esta mañana, yo le digo a todos los amigos, cualquier amigo que esté visitándonos hoy y el amigo que nos esté viendo en YouTube, en internet, a veces hay una barrera. ¿Y cuál es la barrera? Yo la he escuchado. Yo le predico y me dicen, pero es que yo no estoy preparado para eso. ¿Usted le han dicho eso a usted? Yo no estoy listo para eso porque yo no sé. Y en su mente sí, él dice, oye, a mí me va a costar dejar el cigarrillo, a mí me va a costar dejar la mentira, a mí me va a costar mucho dejar de ir a esos sitios que yo voy. Yo me conozco. Así dice la gente, yo me conozco y yo sé que yo eso no puedo. Por eso yo no me meto evangélico, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Sí, es una realidad. Y el mismo diablo está ahí diciéndole a la gente, mira, sabes que no puede, tú sabes que no puede. Sabes que te vas a ir para allá y a la semana vas a estar otra vez bebiendo. Y las personas tienen eso en su mente porque no entienden la verdadera libertad. Cuando tú llegas a Cristo, ya no caminas en tu fuerza, sino que el poder del Espíritu Santo actúa en tu vida. No para hacer lo que te dé la gana, sino para amar a tu prójimo, servir a tu prójimo. Amén. Y ese es el significado, por eso lo hacemos. Fíjese que el verso 13 me habla de eso, del amor ágape, del amor hacia mi hermano. Ser libre sirviendo a los demás. Y ser libre, escuche bien esto, ya para concluir, ser libre sirviendo a los demás. ¿Qué le parece eso? Voy a volverlo a decir, ser libre sirviendo a los demás. Entonces entra en mi mente esa frase y dice, pastor, pero eso es contradictorio. No, es paradójico, pero no es contradictorio. Es decir, entre más sirvo, más libre soy. Entre más sirvo, más libre soy. Y en esta noche, cuando tú recuerdes el mensaje, recuérdalo en tu casa, con tu familia. Cuando estés allí, quizás sirviendo o lavando los platos, en la noche antes de dormir, o haz algo, sirve a los demás. Para eso Dios nos hizo
libres. Yo le voy a invitar, vamos a estar en pie.